Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro nuevo episodio del podcast Ládralo, un podcast de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Hoy es 29 de junio y les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Juliana Barberi, la directora de la Corporación Raya. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya. También muy contento de estar aquí en este nuevo episodio de Ládralo, como hablando de este tema tan interesante. Entonces, bueno, vamos a esperar que sea bien chévere hoy. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en los cajones de chat para que las vamos haciendo a medida que avancemos en el programa y pues todos podamos resolver nuestras dudas y finalmente obtener la información que necesitamos para continuar con la defensa efectiva de los demás animales. El día de hoy pues realmente este es un programa flash que hicimos que se dio por varias razones. Pues la primera es que para el próximo mes tenemos un programa muy especial y tuvimos que hacer una pequeña gestión que nos dificultó pues como poderlo realizar el día de hoy y segundo, pues sin querer ser oportunistas de una situación tan horrorosa, pero se presentó en el Espinal Tolima un desastre, una tragedia muy aterradora, pues como las tragedias que suceden alrededor de los actos como las corralejas, que nos puso a pensar y a hablar y a decir, bueno, ¿qué va a pasar con las corralejas en el futuro? ¿Cuáles son sí, eso que le espera por lo menos en nuestro país, teniendo en cuenta que que va a empezar un nuevo gobierno, un gobierno opuesto al anterior, que pues desde Raya apoyamos y celebramos y quisimos, pues y que también además pues cerrando aquí, abriendo un paréntesis, nos trajo un montón de problemas bastante, pues que lo dejan a uno como, hey, pero ¿cómo así, hombre? ¿Por qué reaccionamos así ante algo tan sencillo como el apoyo a una candidatura presidencial? Que eso es algo que todos deberíamos tener la libertad de hacer en un país donde supuestamente prima la democracia y el respeto por los demás. Y bueno, nos dejaron de seguir más de 120 personas en Instagram, allá que yo sufro cada uno de los seguidores, eso pues esa cuenta ha ido lento, pero sí, muchos insultos, reclamos, hostigamiento, persecución. O sea, hubo una que abrió una cuenta fake y le mandó a todos los seguidores que nos dejaran de seguir, que éramos comunistas, o sea, también basados en un discurso falso. Bueno, en fin, sí, esa situación fue muy triste, pero nosotros estamos muy contentos y muy esperanzados de lo que puede hacer el nuevo gobierno por los animales. Y en este caso, pues específicamente con lo relacionado a los espectáculos taurinos como las corralejas. Entonces, hablamos, Gabriel y yo dijimos, bueno, hey, pues, hablemos de esto, ya que está pues ahí y hay una gran mayoría de la población que está pidiendo que se acabe con este tipo de espectáculos y quisimos decir, bueno, vamos a ver qué tan cierto es y qué podemos esperar, Gabriel. Sí, Juliana, yo creo que finalmente hablar de este tema, eh, por esta tragedia, como vos decís, y todas las cosas tan horribles que además, digamos, ha llamado la atención de todo el mundo, porque hubo muchas personas muertas, pero sentimos que siguen invisibilizados los animales. Los animales allí han sido siempre las víctimas, han sido siempre a los que están maltratando. Ahorita vamos a ver un poco qué es lo que pasa en una corraleja y siempre es el maltrato, es el sufrimiento, es la muerte de los animales y esta no fue la excepción. En esta tragedia hubo muchas muertes de animales humanos y no humanos, con un montón de características diferentes, pero muertes al fin y al cabo, y todo el mundo estaba muy alarmado por las vidas de las personas, por supuesto yo también, pero me parece muy complejo que
toro y los animales que participan en estas actividades, que siempre han sido los maltratados, los olvidados y que siempre han sido las víctimas, históricamente han sido las víctimas, pues que aún en estas circunstancias continúen siéndolo, ¿cierto? Es como, definitivamente, ¿será que si es un asunto ahí cultural, donde hay todos unos componentes que se han querido defender desde la cultura, desde el arte y demás? ¿O de verdad es un asunto de un desprecio por la vida del animal en el que no nos importa cómo se haya muerto, no nos importa que tenga sufrimiento, dolor, ni nada, porque ante una tragedia como esta solo corremos a preguntar cuántas vidas y a auxiliar a unos y a desproteger completamente a otros, ¿cierto? Entonces, creo que por ahí como una reflexión interesante, pero creo que además es importante hablar de esto porque sobre las corralejas casi no se habla, ¿cierto? Siempre tenemos ahí como, como en el principal punto de análisis las grandes corridas de toros, ¿cierto? Como esas corridas en algunas plazas principales, que son además muy tradicionales, y estas que aunque son también tradicionales, que aunque algunas de ellas además han sido declaradas disque patrimonio cultural, eh, pues siempre están por ahí relegadas en el debate, cuando hay unas formas muy particulares de violencia y de maltrato que se ejercen en ellas. Entonces, nada, muy contentos de poder abordar este tema, de enfrentar este tema, ¿cierto? Lamentando muchísimo como que sea por una tragedia que se nos propicia pero pues de alguna manera que esta sea la oportunidad para ponerlo una vez más sobre la mesa. Raya ya tenía publicaciones sobre esto, Raya ha tenido como un interés muy particular pues como sobre estos temas, pero poder hablar sobre esto, sobre qué pasa en unas corralejas, sobre unas características de estas y sobre todo, algo que me parece muy importante, qué será del futuro de las corralejas, me parece bien interesante, entonces ojalá por ahí ya vayan llegando muchas personas, que podamos hablar sobre esto y que de acá también salgan algunas reflexiones interesantes sobre el futuro, sobre lo que viene, sobre qué vamos a hacer como movimiento animalista, qué vamos a hacer como ciudadanos y ciudadanas, qué vamos a hacer como colectivos para incidir en todo esto que se viene para los animales. Así que nada, por ahí la idea es que podamos ir conversando, que nos dejen sus preguntas para que Juliana y yo vamos aquí también conversando sobre eso. Bueno, antes de seguir, pues les queremos contar que el sábado estuvimos, pues saliéndome un poco el tema, estuvimos en una ponencia que la pueden escuchar en la página de Facebook y de YouTube del Observatorio Animalista, que se trató sobre los hipopótamos. Pensé que iba a ser más pesado, pero fue muy bueno y las preguntas que hicieron estuvieron bastante pertinentes, entonces los invitamos a que escuchen ese programa por el que también nos ganamos cientos de insultos. Entonces, hablando ya otra vez de las corralejas, Gabriel, son una herencia de España, de esos actos taurinos que nos heredaron los españoles y que Tan empezaron queridos, aquí. ¿Qué? que tan queridos. Tan queridos, no, una herencia espectacular. Deberíamos pues todos salir todos los días a agradecer por las herencias tan maravillosas de la colonización. El caso es que por allá no se sabe muy bien, hay diferentes teorías de cómo aparecieron las corralejas aquí en Colombia, pero más o menos entre 1825 y 1875 empezaron, ahí están como centrados esos orígenes. Y ocurrieron porque pues los grandes terratenientes de la época tenían unos esclavos y unos indígenas que trabajaban o eran explotados para que produjeran para el terrateniente y él lo que hacía era pues como juntarlos ahí en una plaza, en un espacio para que demostraran sus habilidades de manejo de los animales que eran para el consumo, ¿cierto? O sea, no inició como una práctica laboral, por decirlo de alguna manera, para que ellos
pues para mirar cómo estaba ese tema de manejo de las vacas o de los toros que iban a consumir. Y empezó a evolucionar a partir de ahí en una actividad que ronda de forma muy, muy resumida, que ronda alrededor del... Es un hostigamiento al toro, o sea, se le hostiga, se le persigue, se le provoca para que él reaccione. Sí, es una persecución durante toda la corraleja. Aquí yo no estoy poniendo ningún adjetivo ni ningún juicio de valor, simplemente estoy describiendo el acto, es un hostigamiento, de eso se trata, de hostigar el toro para que reaccione y para que, ajá, podemos, ahora sí tengo un juicio de valor, ajá, podemos sobrepasar este toro y no nos hace nada y somos superiores y bueno, lo mismo de siempre, la supremacía humana. Y entonces, una vez se tienta al toro y se empieza a perseguir y se hostiga y ya el toro se cansa porque estas especies no están hechas para una actividad física extrema que dure mucho tiempo. Cuando ya los toros se cansan, entonces empiezan unas acciones más de humillación, de maltrato. Sí, puro maltrato. Entonces se les lanzan cosas, se usan las banderillas igualmente como se usan las banderillas en las corridas de toros, se usan otros elementos lacerantes y por supuesto que que está todo esto acompañado de licor y está todo esto acompañado de música y de fiesta y cuando el licor y los actos violentos se juntan, pues generalmente no resulta absolutamente nada bueno. Entonces, las corralejas terminan casi siempre con algún animal muerto, un toro muerto, y muchas veces también los caballos en los que se suben, pues los que están ahí tentando al toro, algunas personas se suben a caballo, están tentando al toro y también los caballos resultan heridos, ya sea por el toro que buscando la forma de defenderse lo hiere sin intención o ya sea por los mismos seres humanos, como lo hemos visto en casos anteriores en nuestro país, que pues hablaremos más adelante de esos casos, de algunas de esas cosas que han sucedido, porque son bastante aterradoras, pues como algo que no se entiende todavía por qué seguimos permitiendo que suceda. Pero antes de continuar, hablemos, porque estamos hablando pues como de ese contexto de qué son las corralejas, pero muchas personas preguntan, pero ¿cómo así? Es que eso es legal en Colombia, o sea, ¿cómo va a ser posible que una acción en la que evidentemente hay maltrato animal siga siendo permitida en nuestro país? Sí, mira, Juliana, que es una cosa que todos estos días, y por eso ahorita yo decía como sobre las corralejas casi no se habla, eh, cuando pasan las corralejas o a veces las riñas de gallos, sobre todo, las personas de una me escriben como, Gabriel, ¿cómo así? Es que las corralejas todavía están permitidas en Colombia. Yo creo que es como una pregunta ahí muy reiterada. Primero porque yo creo que la pregunta es completamente pertinente porque una persona con dos dedos de frente, pues no se le va a ocurrir que hoy pueden estar legales, ¿cierto? O sea, cualquiera le llama la atención que un espectáculo con semejante nivel de sufrimiento, de tortura y de humillación, como decíamos ahorita, sea legal. Y me dicen como, ¿cómo se permite eso, cierto? ¿Quién dijo que eso está permitido? Y pues ahí es como un asunto jurídico bien raro cuando uno lo dice suena de antemano como extraño y es que pues en Colombia se supone que todos los actos de maltrato animal están prohibidos, ¿cierto? Eh, la ley colombiana dijo en un momento, mire, acá no va a haber más maltrato animal. Expidió una ley que es la ley 84 de 1989 y dijo, en Colombia no va a haber maltrato animal. Estableció además un listado larguísimo donde dicen cuáles son las acciones que no se van a permitir en Colombia porque son maltrato animal. Y cuando uno lee esas acciones dice como, fue madre, esto es todo lo que pasa en una corraleja, ¿cierto? Es como, no se puede punzar, les clavan las banderillas, ¿cierto? No se puede hostigar, no se pueden atropellar, es lo que hacen todo el tiempo, pues no se puede arrollar,
no se puede generar ningún dolor o sufrimiento. Y uno dice, es todo lo que pasa en esas corralejas. Incluso vos ahorita decías algo interesante y es como no solamente está el toro, sino que también hay otros animales como algunos caballos que también, o sea, no hay ninguna consideración, son utilizados, sufren de múltiples maneras. Y entonces uno dice, pues, ¿cómo así que si está prohibido todo esto, las corralejas están permitidas? Y es justamente porque en nuestro ordenamiento el legislador, es decir, el Congreso de la República, dijo, venga, espérese, vamos a prohibir todo esto. Nadie puede cometer estos actos, pero vamos a hacer unas excepciones, ¿cierto? Hay unas cosas que vamos a permitir pues digamos todos, de alguna manera podemos intuir a qué se hace referencia y pues nosotros en Raya somos muy críticos de todas ellas, de todas esas formas. Tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, con algunas cosas científicas, con algunas cosas de índole religioso y tiene que ver con la cultura, entre comillas, la cultura, ¿cierto? Y es que nuestro ordenamiento ha dicho como, mire, el maltrato no lo vamos a permitir, pero en algunos casos, cuando se trate de la cultura, pues ahí sí como que nos vamos a hacer los locos, ¿cierto? Como que en estos casos no, no vamos a castigar al que lo haga. Es decir, pensemos en lo paradójico que es si afuera de esa plaza donde realizan la corraleja, donde realizan una corrida de toros y demás, si afuera alguien punza, alguien arrolla, alguien genera ese tipo de lesiones a un animal, hoy puede tener una multa o se puede ir para la cárcel. Pero si lo hacen adentro, es decir, está traspasando una puerta y ya, dice que no pasa nada. Y no pasa nada porque dice nuestra ley que es que eso es cultural y que como es cultural lo vamos a permitir, porque no hacerlo vulneraría derechos fundamentales. Entonces es como, es más importante que una catramanada de personas se vaya por allá a ver un espectáculo tan bochornoso, porque eso son las libertades de las personas y no nos importa ni cinco que el animal esté siendo maltratado. ¿Cierto? De antemano el ordenamiento nos dice, nos importa muy poquito la vida de estos animales y nos parece más importante, entre comillas, la libertad de atropellar, la libertad de burlarse del otro, la libertad de humillar al otro, la libertad de hacer todas las aberraciones con otro. Esa libertad nos parece que se puede defender. Entonces, digamos, en ese sentido, nuestra ley muy incongruentemente plantea esa paradoja. En ese Estatuto Nacional de Protección a los Animales, en el artículo 6 nos dice que se va a castigar unos actos y en el artículo 7 nos dice como mentiras, pero estos no, estos hagámonos los bobos como si no estuvieran pasando y a estos no les vamos a hacer nada. Entonces, digamos, es importante hacer referencia a eso y no solamente las corralejas, ¿cierto? Es importante hacer referencia a que, pues, en Colombia están permitidas las corralejas, pero están permitidas también las corridas de toros, están permitidas las riñas de gallos, las novilladas, las becerradas, las tientas, el coleo, el rejoneo, un montón de actos atroces todos, terribles todos, bochornosos todos, que nuestro legislador ha dicho, vamos a permitirlos. Y yo creo que entendiendo eso y viéndolo desde esa lógica, es decir, pensando justamente con ese ejemplo que yo pongo, como un acto afuera de la plaza se castiga y adentro ya no se castiga, yo creo que estamos pensándonos las incongruencias que tiene el ordenamiento jurídico y decir como, bueno, ¿vamos a apostarle en serio a la protección de los animales o no? Y yo creo que ese es el gran reto y a eso nos enfrentamos cuando hoy decimos si en Colombia siguen, aunque nos parezca increíble, siguen estando permitidas este tipo de actividades. Sí, Gabriel, y ahí hay algo muy importante porque de pronto ese desconocimiento o ese abandono de este tema ha hecho que primero
pues que no es lo ideal, no es lo que nosotros buscamos, haya una regulación o haya unos límites en cuanto a la ejecución de la corraleja como tal. Es como la tierra de nadie, sin Dios ni ley, pueden hacer lo que se les dé la regalada gana con lo que sea, porque no hay unas regulaciones, no hay una vigilancia, hace parte de una cultura, de unos elementos autóctonos que no han trascendido a mirarlo desde otras perspectivas de seguridad, de convivencia, de maltrato animal, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que, pues sí, como lo repito, no haya unas regulaciones, sino haya unos límites en cuanto a su realización. ¿No te parece, Gabriel? Sí, yo creo que es como un desinterés completo, ¿cierto? Como una visión de normalización, incluso, de pasar por alto, que es que está bien que algunos animales tienen que sufrir, ¿cierto? Y es algo que uno ve cuando hay una persona que defiende a capa y espada el animal compañero con el que vive, ¿cierto? Y que te dice como es que yo lo amo y es mi vida y es de mi familia y es mi hijo y todas estas cosas que uno escucha con frecuencia, pero al mismo tiempo está yendo a un espectáculo como eso, ¿cierto? Es como que se ha normalizado, es un asunto desde las personas, un asunto de un desconocimiento total, una falta de empatía, una falta de, yo no sé qué será, como de ordenar las ideas, como de coordinar un poquito de dos cosas, como eh, pensarse que el otro animal también sufre de la misma manera, pero ha sido también un descuido y un desinterés y un asunto de desidia de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestros operadores de las normas. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero digamos, también es muy preocupante como un Congreso de la República no ha hecho nada y eso es comprensible porque acá hay congresistas que negocian con la vida de los animales, que tienen plata a costa de la vida y del sufrimiento de los animales. Acá hay congresistas que se han sentado en su curul en el Congreso gracias al sufrimiento de los animales, gracias a negociar con quienes viven del sufrimiento animal. Entonces eso no es de extrañar, ¿cierto? Y no es de extrañar porque pues por lo menos hasta ahorita y vamos a ver cómo van a ser las cosas, pues el Congreso ha estado siempre liderado por ciertos sectores y ciertos sectores que le han declarado la guerra a los animales porque negocian con ellos y viven de ellos. Pero también uno dice como, venga, hay una corte constitucional que ha sido de avanzada en muchísimas cosas, una corte constitucional que en Colombia ha sido la que ha hecho todo y que no haya sido capaz de avanzar en este tema, de establecer unos límites mucho más radicales y que lo que ha hecho es dejar como un poco la puerta abierta para que el Congreso no se inmute. Es decir, en este momento sí, ahorita vamos a ver que hay unos límites a estas actividades, pero no hay un límite a las acciones de las actividades. Es decir, ellos pueden seguir cometiendo todos los vejámenes del mundo dentro de esa plaza de toros y están como blindados, pues como intocables allá. Entonces el Congreso no se va a sacudir a hacer una ley para regularlo. Es como, no, pues hagámosle, sigamos haciendo y el fin de semana nos vamos con nuestros amigos a la plaza de toros porque no pasa nada, ¿cierto? Entonces yo creo que parte un poco de eso, como de esa relación muy rara de desidia, de desinterés por parte de la sociedad que no se cuestiona este asunto, digamos, nos ha faltado, yo creo, ímpetu en la defensa de estos temas, pero también de un Congreso y de una Corte Constitucional y de unas instituciones que han sido blandengues y que han sido acomodadas a que esto se mantenga. Yo creo que finalmente hay un asunto y es, les conviene cómo están las cosas. En ese momento, como que si uno lo mira desde afuera, se da cuenta que todas estas actividades están condenadas al fracaso, están condenadas a desaparecer. Y lo que la sostiene es eso, el que a veces no nos cuestionamos algunas cosas y que
desde estas instituciones. Está la cosa quieta, nos hacemos los locos y hacemos que todo se mantenga tal como está porque les favorece. De pronto muchas personas no saben qué fue lo que pasó en Espinal, Tolima, que es lo que nos trae, pues como voy a conversar de esto aquí en esta emisión de Ládralo. Les recuerdo, por favor, que le den like a esta transmisión, que la guarden, comenten, que estamos tratando de que entre todos construyamos pues como estos conceptos alrededor de la defensa de los animales, y también decirles que a partir de la próxima semana podrán escuchar este programa como podcast a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast, para que nos ayuden difundiendo, contándole a las personas que tenemos este podcast, que eso también es apoyo para nosotros como organización. Entonces, para los que no saben qué fue lo que pasó en Espinal, Tolima, resulta que el domingo, el 26 de junio, justo un día después del Día Mundial Antitaurino, que se conmemora el 25 de junio, en Espinal, Tolima, se encontraba realizando una corraleja y se desplomaron varios palcos donde están los asistentes de las corridas, pues los que no están en el ruedo. Y se murieron varias personas, pues hay una cifra que dice 4, pero después he visto como otras cifras, no hay una claridad. El caso es que dentro de las personas que se murió un niño de 1 año de edad. Y lo que pues por lo menos a nosotros como organización de protección animal también nos ha llamado mucho la atención de una forma muy negativa es que, por ejemplo, uno de los toros que estaban en ese momento lidiando tenía la pata quebrada. Las imágenes son pues súper tristes porque es el pobre animal, porque lo tienen acorralado, pues como lo que les decía, o sea, la corraleja hostiga al animal, entonces son cientos de personas alrededor del toro, él lo trata de mirar para todos lados, para mantener su espalda cubierta, con su pata quebrada, y de repente se vienen todos los palcos con 400 y pico de personas que había ahí subidas, y había otro toro, porque se sueltan varios toros, había otro toro que se encontraba cerca a esos palcos, y ese toro, pues también todo ha sido muy confuso con los toros, cuál se murió, cuál no se murió, en fin, pero resulta que uno sí se murió porque el toro que estaba no permitía, porque pues no era que no permitía porque era malo y no quería que salvaran a nadie y se estaba vengando de la maldad, no, simplemente estaba ahí y no permitía que nadie pudiera acceder a ayudar a los que estaban pues que habían caído del palco, y lo mataron a cuchillo y a palazos, pues, o sea, lo golpearon y lo acuchillaron hasta la muerte. Las fotos que están después del animal son tristísimas, o sea, todo es una cosa que parece de verdad como si nosotros fuéramos unos trogloditas todavía, o sea, como ¿cuál es la satisfacción que encontramos de hostigar de esa forma a un animal, después matarlo a palazos o a cuchillazos, nada más para que se diviertan algunas personas? Y aquí hay que tener en cuenta una cosa que no dije cuando estaba contando la historia de las corralejas, y es que por lo general las personas que se lanzan al ruedo son personas empobrecidas que no tienen altos o ningún nivel educativo, que por lo general trabajan como jornaleros en las fincas de los ganaderos, y que históricamente se ha visto o se tiene pues registrado que simplemente les dan trago, les tiran billetes, y es como un circo romano de allá el emperador tirando billetes y muerto de la risa, mientras los otros están ahí poniendo en peligro sus vidas y maltratando a los animales. Entonces, también hay un componente de clasismo que pues nosotros quisimos incluir en esta charla y que ya Gabriel va a desarrollar un poco más, pero es un elemento de clasismo en el que el que tiene más plata se divierte con el que no tiene tanta plata. O sea, es como, ¿es en serio? Pues, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos en 2022 y todavía estamos con estas tonterías. Pues sí, uno después dice, ay, sí, es que pues en un país que todavía, en fin, bueno, sí, tenemos un retraso pues y una falta de desarrollo. No, es que no quise como entrar en ejemplos particulares porque no viene pues como a colación a este tema, pero sí tenemos muchos déficits y mucha
incultura y mucha, y sobre todo mucho egoísmo en nuestro ser. O sea, nosotros hemos sido un país de gente que tiene que sobrevivir y eso ha hecho también que ese interés o esa obligación de sobrevivir a toda costa nos haga invisibilizar las necesidades del otro, nos haga incapaces de ponernos en los zapatos del otro y por tanto aceptamos y promovemos conductas en las que atropellamos al otro para que yo esté bien. Entonces, sí, hay ese componente de clasismo, además pues del maltrato animal, que muy pocas veces se toca y que finalmente aquellos que, por ejemplo, que también lo vamos a hablar, piden la regulación en lugar de la evolución de estas prácticas, pues disfrutan poderse aprovechar de esas personas, ¿cierto? Es como un lugar a la reflexión ahí. Sí, y mira, Juliana, que con eso que vos decís, también pienso en un poquito lo que vos estabas diciendo al principio de, bueno, cómo es esa corraleja, cómo se desarrolla. Creo que tiene que ver con que hay como dos ideas diferentes, ¿cierto? Y es como cuando hay una defensa de las corralejas, se habla de una práctica como ideal, ¿cierto? Como si allí ocurriera una cosa muy organizada, muy estructurada, como que hay unos componentes culturales y hay unas personas que tenemos derecho a poder ver eso, disfrutarlo y tal. Pero cuando uno ve los videos, cuando uno se da cuenta cómo se llevan a cabo en realidad estas actividades, uno dice como eso es un despelote allá tremendo, ¿cierto? En el que no hay ese componente ideal que se ha ido construyendo y que se ha construido muy falsamente, o sea, y quienes lo defienden saben que eso no es cierto, y es que en definitiva, lo que se está defendiendo allá y lo que se quiere mantener como una tradición es todo ese entramado de violencias tan tremendo del que vos hablás, ¿cierto? Hay unos componentes ahí racistas, clasistas, ¿cierto? Hoy también xenófobos, hay unos componentes allí, por supuesto, especistas, que están todo ese entramado de violencias conversando en ese mismo espacio. ¿Cierto? Y lo que se está defendiendo es eso, o sea, se está defendiendo, no que yo voy a ver un evento que está siendo construido y que tiene unos componentes allí artísticos y culturales, sino que se está legitimando eso, se está legitimando el clasismo, se está legitimando que unas personas puedan ir a burlarse de otras. Y tirarle dinero y mostrarle que es que estás para divertirme y que es que estás para exponer la vida por mí y no está de ninguna manera como esa idea ritual que se ha querido vender de la confrontación humano-animal, nada de eso, sino que es nada, me burlo literalmente de aquella persona que está allá, ¿cierto? Y a partir de eso lo que hago es reproducir un montón de violencias que se ven tanto en el ruedo allá en el espacio donde se desarrolla toda esa actividad, pero que también es claro que se reproducen en los palcos y que entre la misma gente todo el tiempo está surgiendo eso. En definitiva, yo pienso que las corralejas se posicionan de verdad como un escenario como una olla hirviendo de violencias, ahí donde salen más y más y más, entonces ya no es solo el toro, sino que está el caballo, sino que está la persona, de los que se están burlando, el más pobre, el más jodido, y entre las mismas personas que están viendo entonces el licor hace que ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa, un reclamo por parte de otra persona, pues se forman las trifulcas más horribles, las peleas, y todo eso va desencadenando como en un sinnúmero de violencia, pero que luego, es decir, luego se aparece el boom de, miren, es que esto es cultural y tenemos derecho a eso, es como, en serio, o sea, como quien mire hacia allá adentro, de verdad podría decir que hay derecho a que eso se siga manteniendo, y creo que a partir de todos esos componentes, de toda la defensa animal que por supuesto hacemos desde Raya, pero también toda una sensibilidad frente a las diferentes violencias que hay allá, con
humanos que no están siendo los privilegiados, pues también creo que hay una crítica social ahí muy fuerte a las corralejas que hoy tendríamos que estar pensando. Sí, Gabriel, pregunta, ¿hay algún lugar en el país donde se hayan prohibido las corralejas o que, porque bueno, hay que tener en cuenta que esta no es la primera tragedia que ocurre en el país. En el año 1980 en Sincelejo también se desplomó un palco y mató a más o menos 400 personas, o sea, eso fue un tragedión, mató a 400 personas y pues no parece que ni siquiera les importara pues como el bienestar de los seres humanos, porque voy a nombrar solamente algunas de las aberraciones que han ocurrido en corralejas en otras partes. En el año 2015, en enero del 2015, en Turbaco, acribillaron a un toro, lo acuchillaron, le pegaron pedras y lo mataron y fue, o sea, eso todo está grabado y es aterrador. En el año, eso fue en el 2015 también, mataron, descuartizaron vivo en Buenavista, Córdoba, descuartizaron vivo un caballo que después se lo comieron porque un toro precisamente lo corneó y lo hirió. Y este estaba vivo, el caballo estaba vivo y lo descuartizaron vivo ahí entre todos los que estaban en la corraleja. En las corralejas de Sucre del año 2015 se murieron 10 caballos y 10 toros en esos eventos. En Ayapel, en el año 2015, también el 2015 fue como un año catastrófico, se murieron 30 personas en 4 días de corralejas. Y puedo continuar. En diciembre del 2015, unos caballos que estaban en unas corralejas en Sahagún, fuera de la corraleja, los mataron. En Caucasia, 50 personas heridas y 2 caballos muertos en el 2016. Y así continúa la lista. Es lo que ha pasado con las corralejas nunca ha sido ni nimio, ni leve, ni inocente. Son cosas que a las que, como dice Gabriel, le hemos puesto atención ni como animalistas, ni como Estado, ni como nada, y que eso se ha desarrollado ya en la más grande impunidad, porque además se hace en lugares empobrecidos, en municipios que nadie oye nunca, que a nadie le importa, que como todos están en el olvido de todos nosotros. Entonces, no es la primera vez, pero yo quisiera saber si de pronto alguna vez en la vida algún alcalde, porque también es importante saber qué autoridad puede tener el alcalde respecto a este tipo de eventos y si alguna vez alguno ha tenido la valentía de prohibir las corralejas en su municipio. Bueno, Juliana, con eso que vos me preguntas y que también es una duda como muy recurrente, hay algo importante y es lo que yo venía mencionando ahorita y es como, bueno, si bien no se han prohibido desde el orden nacional, sí se han establecido unos límites, ¿cierto? Que son los mismos límites que se han establecido para las corridas de toros y bueno, para las demás prácticas taurinas y que tiene que ver como con unos requisitos para que se puedan permitir. Y es que la Corte Constitucional en el 2010, por medio de una sentencia que es la C-666, dijo que las corridas de toros y estas actividades sí se pueden continuar desarrollando, pero siempre que se cumpla con algunos requisitos, ¿cierto? Y básicamente lo que nos han dicho es como, bueno, tiene que haber una tradición, ¿cierto? Una tradición que tiene que ser ininterrumpida, ¿cierto? Deben ser unas actividades que se desarrollen en el mismo lugar y en los mismos tiempos donde se han desarrollado de manera tradicional. Y eso de antemano establece unos límites, ¿cierto? Para que
en aquellos municipios, y aquí es algo importante, y es que en general en Colombia las principales competencias en materia de protección animal están en cabeza de las alcaldías, ¿cierto? Entonces son los alcaldes los que tienen como entre sus principales competencias la protección de los animales y son ellos quienes pueden tomar unas acciones para defenderlos. Sin embargo, no son los alcaldes competentes para prohibir este tipo de actividades, precisamente por eso que yo decía ahorita y que ha sido como la argumentación de los diferentes órganos y es como, mire, es que acá hay involucradas unas libertades, ¿cierto? Que son unos derechos fundamentales y una autoridad administrativa como un alcalde no puede llegar a prohibirla. ¿Qué experiencias hay en el país? Experiencias, no sé, de alcaldes que en determinado momento dicen, yo no otorgo el permiso porque no se solicitó con el tiempo que se requiere, ¿cierto? O que en la solicitud de permiso no se autorizaron, no se adjuntaron los requisitos que se establecen para esto. Pero eso es distinto a hablar de una prohibición, ¿cierto? Eso es simplemente una actuación administrativa, como se va a hacer cualquier fiesta, no cumple con los requisitos, lo niego, pero no estoy prohibiendo la fiesta, no me estoy yendo en contra de la fiesta, y esos son algunos asuntos, a veces como un retraso, dicen va a tocar correr esta actividad porque se va a, es decir, en las fechas en que está, no se puede autorizar por tales asuntos, pero tal como prohibir, no hay pues como un registro o digamos de una prohibición por parte de un alcalde. Sin embargo, digamos, ya hay como unas experiencias de algunas actividades. eh, Sobre todo pues en Bogotá, en los que se ha dicho, sobre todo a los consejos como autoridades administrativas, mire, ustedes pueden regular algunas cosas, ¿cierto? Pero tanto allá como prohibirlas, digamos, no va a pasar así. Es más Paila, como paila. algunas, sí, es más como algunas estrategias que un alcalde que tuviera una decisión de proteger a los animales y aún así cumplir con la ley, pues digamos, tendría que acudir a otros asuntos como, no sé, no se alquila el espacio donde se hace esto o alguna, es decir, algún requisito administrativo para la realización, pero no tanto así como una prohibición, porque en eso sí ha sido enfática toda la jurisprudencia, es como venga, los alcaldes no lo pueden prohibir y pues si en algún momento lo prohíben, pues seguramente va a haber también unas consecuencias ahí administrativas y políticas y seguramente pues todos los taurófilos rabiosos van a irse en contra, ¿cierto? Es como eh, un asunto también que pone a las administraciones como entre la espada y la pared y que básicamente lo que hacen es reiterar la necesidad de escalar toda esta discusión nuevamente hasta el Congreso de la República y decir, venga, vamos a hablar de esto. Y pues como dice por ahí Paola Bernal, que aprovecho para saludar en Facebook, pues que se necesita la abolición ya, ¿cierto? Algunos discursos llevan hacia la regulación, vamos a hacerlas que sean incruentas, que sean sin sangre, que no haya sufrimiento, pero digamos que sí es importante apostarle a una abolición de eso, yo creo que estamos en un momento pues para ello. Pero yo estaba pensando, Juliana, mm, que justamente con eso que me estabas preguntando es como si no hay si no hay unas posibilidades de un alcalde de llegar a sancionar esto, ¿cierto? Y el Congreso se está haciendo como el loco y la Corte Constitucional dijo, pues yo ya no puedo hacer nada sobre esto y es el Congreso el único que puede hacer algo, que de verdad estamos como en un momento histórico y es pensarnos como movimiento qué podemos hacer, ¿cierto? Y cuál va a ser la estrategia y como decíamos al principio, muy horrible que esta tragedia del Espinal sirva para traer esto a debate, pero yo creo que justamente es lo que nos dice, mire,
mirando esto, o sea, volteando a mirar esta tragedia que sucedió, no queremos que vuelva a pasar. También desde un punto de vista de la precaución, hay que evitar a toda costa que esto vuelva a suceder. Yo creo que pensándolo desde ese punto de vista es momento de decir, hay que hacer algo y pues es el momento para que las administraciones impulsen este llamado, pero también para que el movimiento social, para que los animalistas, para que los ciudadanos, para que tantas personas que de antemano no están a favor y tienen una posición completamente crítica frente a esas actividades, pues digan, vamos a hacer algo. Y yo creo que parte del reto tiene que ver como con esa organización. Yo no sé qué pensás vos, Julián. Sí, lo que pasa es que, como decíamos, pues hemos estado muy dormidos y hemos dejado que esto se salga de las manos y ya basta, pues, o sea, nosotros como país no podemos seguir permitiendo este tipo de espectáculos donde la muerte y la tortura son el espectáculo, o sea, donde nos estamos divirtiendo con el dolor del otro. Y finalmente ese tema de que va a haber corralejas incruentas, eso en mi concepto y en mi experiencia, eso es imposible de lograr, porque es que estamos hablando de multitudes borrachas, enardecidas, que están bajo los efectos. Es como, ahora, si pasa como en el tema de las cabalgatas, que por lo menos el Consejo de Medellín la reguló hasta tal punto que fue imposible cumplir con los requisitos, podríamos entrar a negociar siendo muy precavidos y muy estudiosos de lo que se está planteando, pero realmente en mi experiencia una corraleja incruenta no es posible, no va a suceder, o sea, no podemos controlar una multitud, podemos controlar uno, ahora vamos a controlar una multitud borracha, enardecida, que está buscando precisamente esa satisfacción de la matanza y de la violencia, porque es realmente eso lo que se busca ahí. Pues puede que haya un fandango sonando allá y puede que haya unas cosas culturales que bien podrían ser protagonistas en otros escenarios de un desarrollo social y cultural muchísimo más profundos, pero que no me vengan a decir que porque allá hay un fandango sonando, entonces eso ya convierte una cosa desordenada, troglodita, de anacrónica y aterradora en algo cultural, porque no es verdad. Y precisamente quiero saludar, bueno, precisamente no, pero quiero saludar a Jessica, Paola, Jessica, nos vemos en un mes, que nos saluda desde Pereira. Dice, gracias Gabriel y Juliana por estos espacios, y también entra mi mamá a saludar como siempre. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, no sean tímidos, adelante, den sus comentarios ahí, sus preguntas, para que podamos hablar entre todos. Que a propósito de lo que decía Paola Cristina Bernal, necesitamos la abolición ya, pues se desató ese debate alrededor de la tragedia del Espinal Tolima, y entonces hay un sector que uno ya tiene muy identificado de quiénes son los que buscan la abolición, la regulación de este tipo de espectáculos, que vuelvo y repito, no lo considero posible, y estamos la gran mayoría, porque si algo nos dejó ver este desastre en Espinal, es que la gran mayoría de la población quiere la abolición de los espectáculos taurinos, específicamente las corralejas, y se generó ese debate. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinan? ¿Las corralejas deben abolirse, o sea, terminarse sin ningún tipo de pesar? O deben regularse, que es que vamos a matar al toro, pero más pasito, vamos a pegarle, pero más pasito, que le salga un morado más pequeño, o que la banderilla no sean 3, sino que sean 2. Vamos a seguir permitiendo que entonces el rico abuse del pobre, que el pobre abuse del animal, y que sigamos repitiendo esa cadena de violencia que cada vez escala más hacia el más vulnerable, hacia el inferior, hacia el que vemos como poca cosa. Yo pienso que nuestro país ya tiene que superar ese tipo de mentalidad. Ya basta, ya listo, ya peleamos, yo no sé cuántos años hemos venido peleando, ya suelten, bájenle a la agresividad, hombre, porque es que estamos ya, o sea, estamos cansados de que todo sea un conflicto, estamos cansados de tanta violencia, y ya con los animales no tenemos que meternos más. Y también obviamente aquí se genera como una incoherencia, no incoherencia, pero sí, pues porque muchos podrán decir, muchos de los veganos más radicales o más, sí, podrán decir, pero es que los millones de animales que se mueren en industria, sí, es que por eso también estamos peleando, o sea, por eso somos una organización vegana y somos una organización antiespecista y buscamos la abolición de todas las prácticas que exploten y maltraten animales. Eso es claro, pero es evidente que esto
no solamente tiene una implicación de maltrato animal, sino de normalización del maltrato como un acto cultural. Es decir, que nuestra cultura, nuestro ser como sociedad está basado en el maltrato de los animales. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer todos. O sea, vamos a permitir que el Congreso, que esperamos que en la próxima legislatura, con Andrea Padilla y otros que están allí ya impulsando todo este tipo de iniciativas por los animales, logremos abolir definitivamente estas prácticas. Sabemos que la lucha es dura, que hay una gran parte del Congreso de la República que es muy poderosa, que tiene mucho dinero, que ha manejado los hilos del país durante muchos años y generaciones. Sabemos que la lucha es dura, pero pues yo por lo menos confío que con la nueva la legislatura y que además con el nuevo gobierno progresista podamos superar estas actividades arcaicas y anacrónicas que no pueden seguirnos caracterizando. Sí, y yo creo que lo que decís, Juliana, me hace pensar en algo, digamos, en ese debate que se ha puesto como regulación o abolición, y a mí, la verdad, solo la pregunta me parece un irrespeto. Es como que, vení, a mí, pues cuando yo estudiaba Derecho, una de las principales cosas que a mí me enseñaron en la vida es como las violencias no se negocian, ¿cierto? Es como hay cosas que vos puedes conciliar, sí, vos puedes conciliar si de una cosa pagas más o menos, puedes conciliar si cumplís una cosa en una fecha o en otra, hay cosas que se pueden conciliar, que podemos conversar, que digamos frente a las diferencias nos podemos poner de acuerdo, pero hay cosas que no se negocian y las violencias no se pueden conciliar, no se pueden negociar. ¿Cierto? No puede pasar que una mujer maltratada se le diga como, mire, pues llegué a un acuerdo con quien, la persona Para que que le le pegue más maltrata, poquitos días, que le pegue más que le poquitos pegue días más a la poquitos días semana. o más pasito, o cierto, que le haga otra cosa, que le pegue en otro lado, ¿cierto? Digamos que ese tipo de cosas no se negocian, a mí me parece que en realidad es un asunto irracional y que es finalmente a lo que nos lleva ese debate de abolición o regulación. Yo sé, yo de verdad me esfuerzo por entender que hay personas que son comprometidas con la causa animal, que son veganas, que uno sabe que son de toda la vida, que los ha conocido y que creen en la abolición. Y uno dice, bueno, yo me pongo como en el esfuerzo de entender qué me quiere decir, que la sociedad tiene unas lógicas muy difíciles y que es mejor ir paso a pasito para que eso se vaya como En la cambiando. regulación dice usted. Exacto, como que la regulación, pues hagámosle a ver si de esa manera avanzando de a poquito vamos haciendo cosas, pero cuando yo llego a esa lógica y es como, venga, en serio vamos a negociar lo innegociable, vamos a negociar si maltratan a un animal o no, eso no tendría que entrar en negociación, eso no, a mí no me cabe en la cabeza que pueda ser un asunto a debatir. Y por eso mismo pienso que definitivamente el camino es la abolición y pienso que lo que hay que hacer es ser estratégicos, estratégicos en el momento, ¿cierto? Yo pienso, por ejemplo, que aprovechar esta coyuntura, pienso que visibilizar todas esas tragedias que están sucediendo, porque están sucediendo desde distintos frentes, con corralejas en distintos lados, pero también con cabalgatas, con algunas actividades de este tipo. eh, Nos permite posicionar el debate y hacer toda la presión para que se tenga que hacer toda la presión para que quienes quieran mantener estas prácticas queden hoy en la palestra pública, queden en evidencia. Yo siento que cada vez hay más pudor de las personas, por lo menos ya admiten eh, o ya les cuesta más como dar la cara y decir es que me gustan estas actividades y es hoy más las personas que tienen un discurso ahí rancio, que dice, no, pues es que lo que quiero es defender las libertades y tal. Y yo creo que es el momento para poner todo el mundo, a ver, ustedes quieren
sigan pasando cosas como las del Espinal, y ustedes quieren seguirse posicionando como el político que tolera el maltrato animal y que promueve el maltrato animal. Yo creo que un poco de organización, un poco de aprovechar el momento, de también aprovechar este momento político que estamos viviendo, puede ser estratégico más allá de ponernos a pensar si la regulación es o no un camino, porque yo definitivamente pienso que no lo es. Sí, aquí tenemos un comentario de Luisa. Luisa dice, es una práctica cruel impuesta desde la colonización española, por lo tanto, ese es un punto que lo desvirtúa como tradición cultural. Por lo tanto, debe legislarse para que se acaben por completo estos espectáculos. También nos dice Ertugrul, no sé si estoy diciendo mal este nombre, me perdonan. Dice abolición, ahora una nueva tradición con un chico enterrado. No entiendo si nos puedes aclarar ahí ese punto. Y algo que dice mi mamá es que estas son cosas que desafortunadamente en una semana se nos van a olvidar. Y que, como vos estás diciendo, Gabriela, a mí me parece que, y de nuevo, no quiero sonar horripilante con lo que voy a decir, pero hay que aprovecharse de estas situaciones para mostrar que definitivamente nosotros como país no podemos seguir permitiendo la violencia hacia nadie. O sea, nosotros no podemos validar la violencia por ningún tipo de tradición o por ningún tipo de nada. O sea, nosotros ya tenemos como país que madurar más y cambiar, sí, porque somos un país súper, pues la humanidad como tal es muy inmadura, pero somos un país de verdad, como de la edad de piedra, que soluciona todo a rotazos, pues, y a puño y a machete. No, ya, basta, ¿qué es esto? Avancemos, porque es que pues no tiene presentación que todavía estemos discutiendo si vamos a seguir permitiendo las corridas de toros y las corralejas y no hay qué, o si las vamos a prohibir. Ya, o sea, ya eso tuvo su tiempo, lo recordaremos, como lo dijo el presidente Petro, como algo de la historia, cuando las personas en Colombia les encantaba irse a emborrachar mientras mataban animales. Eso lo vamos a recordar para toda la vida, pero es hora de, yo siempre digo, Taurino, desmovilízate, sal con orgullo, dime, retiro, pero que no más, ya ustedes pasaron, ya su tradicioncita pasó y ya es hora de cambiar a un país o a un mundo mucho más consciente y empático con todos los seres con los que nosotros vivimos. Gabriel, ¿vos qué pensás? Que las corralejas se cavaron su propia tumba con desastres o tragedias como la de Espinal Tolima. Yo pienso que sí. Creo que sobre todo algunas cosas nos sensibilizan más que otras, ¿cierto? Yo, por ejemplo, siempre pienso en los gallos de pelea. Yo digo como, "Jue madre, esto como que no se habla tanto, a la gente esto como que no la mueve tanto, es una realidad supremamente cruel. Yo esas sí las he visto, así he visto las riñas de gallos, una Con cosa sus propios bárbara ojos. con mis propios ojos, muy horrible, y yo digo, de esto nadie habla, o sea, cuando yo vi en eso, yo me quedé todo un día que yo no podía tener paz de lo que había visto, eso que solo pasé pues como por el lugar donde se estaban haciendo, y saber que hay lugares donde la actividad cultural central. Yo también creo que eso tiene que ver con las ofertas culturales de territorios muy apartados, pero cuando pienso en eso digo como, fue madre, este tipo de actividades pasan como desapercibidas, es un dolor horrible que las personas no se están dando cuenta y no empatizan tanto, y pues que en una riña de gallos muy difícil va a pasar algo así como tan jodido que nos pueda sensibilizar, pero sí sucedió, como en el Espinal, que ocurre algo que llama la atención. O sea, es que ya las corralejas son una tragedia, ¿cierto? Se mueren unos animales, pero a nadie le importa. Y tuvo que caerse unos palcos para que la gente diga, ay, güey madre, es que esto es grave, ¿cierto? Y yo creo que eso que nos permite también conectarnos con el sufrimiento, y ahí en este caso, de manera muy desafortunada, pues por el sufrimiento, por la muerte de los humanos que hubo allí, nos permite conectarnos, y creo que es a partir de eso que
todos los ojos están puestos en estas actividades. Y doña Marta por ahí dice como, pues vamos a ver, esto de pronto se va a olvidar, va a pasar ahí como, vamos a pasar la página y todo va a quedar como solo en un mal recuerdo. Yo esperaría que no, esperaría que todos sigamos avivando el asunto, que ojalá todos los días en nuestras redes tengamos un mensaje antitoreo, un mensaje anti prácticas taurinas, un mensaje anti todas estas formas de explotación para que no se pierda, ¿cierto? Para que sigamos poniéndolo ahí. Y yo pensaría que sí, que empezó a cavar su propia tumba, que lo que sucedió en el Espinal va a empezar a movernos y que llegó en un momento político muy, muy interesante que ojalá pueda avanzar hacia esa abolición de las prácticas. Yo espero que en muy poco tiempo tengamos de verdad en Colombia la abolición de todas estas prácticas. El Ertugrul aclara que es chivo enterrado y por ahí sí estuve leyendo algo sobre eso, de esa nueva aberración que nos inventamos de celebrar con un chivo enterrado y voy a investigar más porque sí recuerdo, pero no, me imagino que me pareció tan aterrador que no Que pare cerdo más. engrasado. Ahí, En o fin. sea, a mí la verdad me genera unas intrigas horribles la capacidad como destructiva que tenemos de inventarnos cosas para joder a otros. Me parece una cosa increíble Sí, qué cuando talento, que veo ojalá y lo usáramos para otras cosas. que cerdo engrasado, unas otras cosas con unos pollos. Yo sinceramente quedo como, ¿de verdad podemos hacer eso? Y cómo puede llegar a pensarse que es una forma de cultura, de arte, y como lo hablábamos también en el programa anterior que hablábamos sobre pesca deportiva, pues que de verdad el ser humano hoy que tenemos tantos medios, ¿será que necesitamos seguir encontrando el sufrimiento de los animales como deporte, como recreación, como cultura, como arte? Y yo creo que de verdad ahí viene un gran reto y es cómo vamos a replantearnos el arte y todas estas manifestaciones de crecimiento de la humanidad, de que están, o sea, que tenemos arte para inspirarnos, para ser felices, para enamorarnos, para tantas cosas, como para que pensemos que el sufrimiento y el dolor son arte. Yo creo que ahí vienen unas reflexiones bien interesantes. Diana Cavi nos dice, creo que se va viendo el fin de las corralejas, lastimosamente no por el sufrimiento que se le inflige al toro, sino por la tragedia humana, y es súper verdad, porque yo creo que va a ser por ahí, o sea, como a la gente realmente no le importan los animales, a nuestro gobierno no le importa, al que viene supuestamente sí le importa y estaremos presionando porque cumpla con lo que prometió en su programa de gobierno. Pero sí tiene que ver mucho, yo creo que en ese primer palazo de la propia tumba de las corralejas, el hecho de que tantas personas salgan heridas y que sea como ese evento clasista que es en donde los grandes terratenientes se aprovechan de la necesidad del campesino, del indígena, del pobre, para divertirse con poner sus vidas en riesgo. Bueno, no, una cosa que iba a decir, Tolima, yo no sé qué pasa allá, pues un llamado para los dirigentes del Tolima, porque la misma semana de este desastre en Espinal, también hubo un montón de desastres en la cabalgata que se hizo y que pues además todas sus tradiciones giran en torno a la explotación animal. Bueno, despierten pues porque están muy dormidos, o sea, si van a seguir viviendo en la prehistoria, hablen para que se vuelvan Tolima Federal y se separen del resto del país. Entonces, Yo creo, Juliana, además chiste que malo. ahí hay un llamado y eso que vos haces es bien importante y yo por ahí ya he leído a algunos alcaldes de algunas ciudades que se la pillaron, o sea, es como en este momento no podemos como alcaldes prohibir este tipo de actividades, pero viendo las cosas que están sucediendo en esas cabalgatas, en esas corralejas, en ese montón de actividades que generan los animales, es como, por lo menos, si usted no va a prohibirlas pensando en la protección de los animales, prohíba o evite
evite conceder un permiso para garantizar la seguridad de los espacios, ¿cierto? Péguese de eso, encuentre que usted como mandatario sí puede identificar que esas espacios, esas actividades son peligrosos y evite que sucedan estas tragedias. Yo no sé cómo hoy un alcalde, viendo que en una cabalgata suceden las barbaries que suceden, que en una corraleja se le caen unos palcos, siguen hoy pensando que siquiera una posibilidad dar un permiso para que se realicen estas actividades. Yo creo que pensarse en eso también es un asunto completamente necesario hoy y es como estas actividades, además de la explotación de los animales, del maltrato a los animales, es un asunto que se les sale de las manos y que como administración, es un por eso riesgo tremendo. Debido a lo de Espinal, en Bayunca, que ya tenían ahí montados los palcos, eso queda cerca a Cartagena. Tenían ya los palcos armados para hacer la corraleja y afortunadamente debido a la presión que se ha hecho, porque las redes sociales son muy poderosas cuando las utilizamos de la forma correcta, se hizo tanta presión que pues debido no a los animales, sino a el riesgo que puede significar para los seres humanos, para la población, decidieron cancelar las cabalgatas, las corralejas que venían, pues que se iban a realizar pronto. Entonces, eso es un ejemplo de que, pues, que se pueden, llegó el perro, es que se pueden realizar movidas administrativas para evitar el desarrollo de las corralejas. Sí, y yo quisiera resaltar algo ahí antes de que acabemos. Creo que ahí nosotros, si nos quedamos hablando de este tema aquí, se nos va la semana entera. Hacer referencia a un comentario que había también en Facebook. Bueno, por ahí Ertugrul dice que ha estado investigando desde hace muchos años el tema de las corralejas y que le parece casi imposible erradicarlas. Yo también, digamos, en muchos momentos he tenido como esa sensación de, jue madre, esto no va para ningún lado, por más que uno le hace, no hay por dónde, pero digamos, hoy yo quisiera pensar que sí es posible, quisiera pensar que todo el avance que ha tenido el movimiento va a permitir que las corralejas y que todas las demás prácticas taurinas se acaben en Colombia. Eh, pero quería hacer referencia a un comentario que hablaba de una JEP para los animales, ¿cierto? Y quiero hacer referencia a eso porque yo sé que van a venir por ahí otros programas sobre eso. A mí es un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con la memoria de los animales. Hablamos mucho de memoria histórica, de cómo para trascender esos momentos de violencia es necesario eh, sanar un montón de cosas y reconocer también desde la memoria algunas cosas. Y yo ayer que fue el informe de la Comisión de la Verdad, yo decía como fue madre, y es una tarea que por ahí dejo, lean los relatos que hay y casi que no hay relato de violencia en este país sin relacionar a los animales. No hay un relato en el que se hable de esos desplazamientos con animales, de las matanzas de personas y de animales, de secuestros que involucran animales, de despojos, de mil cosas que relacionan a los animales. Sin embargo, no hay un análisis de eso. O sea, la Comisión de la Verdad no se ocupó de un análisis riguroso de cómo sufren los animales en el conflicto. Y yo pensaría que asuntos como ese son importantes y pensarnos, por ejemplo, en esa reivindicación de todos los animales que han muerto en las corralejas, las corridas de toros y todas estas prácticas, es un asunto fundamental a dar el paso hacia su abolición, ¿cierto? Es empezar a darles nombre, a identidad a esos animales que han muerto, ¿cierto? A mostrar sus rostros, a mostrar sus vidas y a decir, mire que no podemos seguir permitiendo que esto suceda. Y yo creo que esa sensibilidad se da cuando uno dice, no, no son unos toros allá que mataron, sino cuando usted muestra la foto del toro que se está muriendo, ahí es como, fue madre, es que era una vida que de verdad
como sociedad permitimos que se extinguiera. Entonces yo quería como resaltar eso y pensarnos en esa necesidad pues madre, de verdad, hacer un pacto, un acuerdo de paz con estos animales y decir, no vamos a permitir más que se les maltrate y solamente de esa manera vamos a dar un paso hacia la no violencia. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. No se vayan, ¿qué pasó? No se vayan sin darle like al video, sin guardarlo, compartirlo. Esto es importante para nosotros como organización, que podamos difundir nuestros contenidos. Esa es una forma más de apoyarnos a nosotros como Raya. La próxima semana estará disponible en las plataformas de audio como podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast. Y el próximo... dentro de un mes volveremos a encontrarnos y trataremos un tema muy interesante para el que les tenemos una sorpresa. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ládralo! Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.